al interior pues, de todas estas reflexiones. Entonces, por supuesto, aquí tenemos un primer punto, evaluación en entornos virtuales de aprendizaje, una postura, porque hay múltiples posturas sobre esta evaluación, ¿cierto? Entonces vamos a primero a tratar de ponernos de acuerdo en unos sentidos, en unos alcances particulares, para que después esto nos permita ir desagregando un poco la idea hacia allá lo particular, ¿cierto? Digamos que hay muchos vectores, hay muchas aristas, pero trataremos de presentar una mirada sobre el asunto, obviamente en el marco de los referentes contextuales, y de ahí ir aterrizando un poco la idea. Entonces, lo que yo quisiera presentarles hoy es una mirada estratégica, táctica y operativa de esta evaluación o cómo se entiende la evaluación desde los entornos virtuales y que vamos poco a poco desarrollando la temática sobre un tema que me interesa también que debatamos, que conozcamos, que sigamos investigando sobre esto que es el Learning Analytics, ¿cierto? Las analíticas del aprendizaje. Y después alguna operacionalización que, digamos, tengo preparado, quisiera que de alguna manera pudiéramos desarrollar. Entonces, en este sentido, quiero solicitarles el favor de descargar en sus dispositivos móviles, por favor, en sus dispositivos móviles, vamos a descargar esta aplicación. La pueden encontrar en el App Store, la pueden encontrar en el sistema de descarga de Android también. Esta aplicación se llama Nearpod. Entonces, por favor, todos a descargarla en el dispositivo móvil, todos a descargarla en el celular. Más adelante vamos a retornar en esto, pero digamos por los tiempos de ejecución, es importante que vayan descargando esta aplicación. Por favor, en sus dispositivos móviles, Nearpod. ¿Listo? Y mientras tanto, vamos a seguir desarrollando el hilo conductor de la exposición y después retomamos sobre esta aplicación ya hacia el intermedio y el final de la presentación. Nearpod, por favor, descárguenla, dispositivos móviles en el App Store o en el de Android, puede estar disponible, la descargan con su login y me esperan un momentico que ya ahorita entonces retomamos con esto. Perfecto. Entonces, en el enfoque estratégico de la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje o de la evaluación en general, aparece este dilema, queridos compañeros, queridas compañeras, aparece este dilema. Muchas veces nosotros, al inicio de nuestras calificaciones, sobre todo, estamos muy emocionados cuando llevamos una hora de calificación. Recordemos que entonces salimos el viernes, el trabajo del profesor es el trabajo que nunca termina. Si nosotros nos encontramos a uno de nuestros estudiantes en el supermercado, el estudiante enseguida le va a decir, profesor, por favor, tengo este punto, ayúdeme. Y no hay otra, el profesor contestarle ese punto, porque el trabajo del profesor no es como el trabajo convencional que a las 6 de la tarde del viernes termina y nos vemos el otro día a las 8, sino que antes, el fin de semana, parece ser que se incrementa mucho más el trabajo, digamos, de calificación, de seguimiento, de monitoreo. Entonces, por eso siempre una posición personal a los profesores nos deberían pagar más, pero bueno, esa es otra discusión, ese es en otro escenario. Entonces, digamos que estamos a las 6 de la tarde optimistas calificando y llevamos la primera hora de calificación. Ahí nosotros decimos, excelente Juanito, excelente tal, estás haciendo un grandioso trabajo, muy bien, pero ya cuando llegamos a la segunda hora, decimos, hombre, pero si yo he dicho esto 50 veces, ¿cómo es posible que cometan el mismo error? Ya viene un poco como la frustración, ¿cierto? La segunda hora, la tercera hora, pero va pasando el tiempo y uno hace pronósticos muy optimistas. Dice, en 3 horas termino la calificación, pero yo no sé por qué decimos siempre esto y sabemos que siempre no se va a poder en 3 horas, pero siempre seguimos diciendo, no, en 3 horas yo califico, en 4 horas hacemos pronósticos muy, muy, muy optimistas del asunto y resulta que han pasado 2 horas y pasaron 6, ya no son las 6 de la tarde o las 7 de la noche del viernes, sino que quizás ya es la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, ese sábado, y ya entonces empieza más de la desmotivación, más de la frustración, dice, ¿sabe qué? Así que no me importa lo que pase con esta calificación. Y ya finalmente, pues hay una curva, ¿cierto?, que desciende y dice, si este es el futuro de la humanidad, ya cuando ya usted 20 horas de calificación, 20 horas, le dice, si este es el futuro de la humanidad, definitivamente la cosa está como medio grave. Muchas veces hemos dicho esto en todos nuestros encuentros y desencuentros como profesores.
Pero lo que ocurre es que la evaluación es lo último que normalmente planificamos como como profesores, pero es lo que primero quiere saber el estudiante. Recordemos nuestras sesiones presenciales o incluso ahorita en el entorno virtual. El viernes hacemos una prueba, el jueves hacemos una prueba y la siguiente clase es el lunes. Apenas usted llega a la clase, recuerde el saludo que le daban sus estudiantes apenas usted llegaba a clase. El saludo que le daban a usted era, profe, ¿trajo los exámenes? Profe, ¿dónde están los exámenes? Profe, ¿los calificaste? Profe, ¿cómo me fue? Ese era el saludo que le daban los estudiantes a usted. ¿Por qué? Porque claro, es lo último que planificamos nosotros, lo último, digamos, que podemos llegar a planificar, pero es lo primero que quiere saber el estudiante. El estudiante quiere saber al otro día. Es más, si la evaluación es en la mañana y usted se lo encuentra en la tarde, en el descanso y todo, profe, ¿cómo me fue? Hombre, déjame por lo menos, por lo menos que se enfríe un poquito la evaluación. Pero así ocurre normalmente. Entonces, digamos que la evaluación es fundamental para el aprendizaje y la enseñanza. El mensaje que quiero transmitirle a ustedes, queridos amigos, hoy es que la evaluación es fundamental para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Normalmente, bueno, ahí tienen unas referencias sobre esto. Normalmente esta evaluación, por supuesto, debe hacer parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un elemento que ocurre si, al final de la clase, sino que es un elemento que ocurre en el marco es el motivador, es el inductor. Entonces, aquí están nuestros indicadores de desempeño, aquí están nuestros objetivos, aquí están nuestros resultados de aprendizaje, y vamos sobre eso. Vamos sobre eso. Bajo ningún punto de vista, la evaluación entonces subyace al final de un curso, subyace al final, no, es, digamos, el motivador, es el inductor. Naturalmente, en estos entornos virtuales de aprendizaje, hay algo muy interesante que ocurre, es que desde la base epistemológica del asunto, nosotros estamos hablando de modelos fundamentalmente constructivistas, socioconstructivistas, el aprendizaje en conjunto y las herramientas normalmente este aprendizaje virtual o aprendizaje en línea o remoto, como le queramos llamar, dependiendo de las profundidades que hayamos logrado en nuestras instituciones, realmente el enfoque es constructivista. Entonces, naturalmente, cuando hablamos desde la visión institucional, desde nuestras misiones institucionales, formar ciudadanos con espíritu crítico, desarrollar una comunidad formadora, todo esto se logra en el marco de modelos constructivistas. Entonces, por eso aparece Ausubel, por eso aparece Vygotsky, por eso aparece Piaget, en toda esta normativa, que es lo que permite desarrollar en últimas instrumentos para que la evaluación sea congruente con la concepción del proceso de aprendizaje de partida. Entonces, no podemos hablar de evaluaciones constructivistas o que utilicen un enfoque constructivista cuando el modelo, digamos, de enseñanza-aprendizaje o el modelo educativo es, digamos, propio del conductivismo, un poco más conductista, sí, o un poco más, digamos, de enfoques más del paradigma positivista que del paradigma relativista. Entonces, empezamos a enfrentar un poco el tema conceptual y epistemológico en el asunto. Entonces, yo quiero referirme a esto. Mire, evaluar como tal es relacionar un referente y los elementos de un observable, y por eso es que la evaluación es por naturaleza subjetiva. Ahí hay una frase, la evaluación contiene una parte irreductible de subjetividad. La evaluación se hace de sujeto a sujeto, por lo tanto es subjetiva. Lo que hacemos nosotros es minimizar, amigas y amigos, minimizar esa subjetividad. Eso es lo que vamos a hacer, minimizar la subjetividad a través de datos, información, contrastes, y validamos hipótesis en la evaluación, y validamos hipótesis, pero bajo ningún punto de vista podemos afirmar la evaluación es objetiva, porque la estamos haciendo de sujeto hacia sujeto. Es decir, es una comunidad de aprendizaje en la cual esa comunidad de aprendizaje va a ser, digamos, menos subjetiva si se cuenta con un número importante de información. Y otro papel importante es el papel del referente. Depende cuál es el referente. Si nosotros estamos hablando desde una perspectiva de autorreferenciación, es decir, del mejoramiento mío con respecto a mí mismo, es un asunto. Pero es que la evaluación tiene dos elementos, la autorreferenciación y la heteroreferenciación. O sea, yo voy mejorando con respecto a mi desempeño, pero también es necesario analizar los referentes de los conglomerados que son similares, que tienen características similares a las mías, para saber si mi desempeño constituye, digamos, un elemento importante a la luz de los percentiles, tanto de estudiantes como de instituciones, como de sistemas en general. Entonces,
mucho cuidado porque en evaluación un papel importante lo forma el referente. Entonces usted puede decir, no, es que estamos muy bien. ¿Con respecto a qué? La pregunta es con respecto a qué. No es que estamos muy bien, los estudiantes estamos muy bien. ¿Con respecto a qué? Los profesores estamos excelentes. ¿Con respecto a qué? ¿Cuál es el referente? Y el referente se conjuga desde la heterorreferenciación y desde la autorreferenciación cuando hablamos de las misiones institucionales, los estatutos, los planes estratégicos de desarrollo. Ese es el referente de la autorreferenciación. Y el de la heterorreferenciación, el de los conglomerados que nos ocupan. Entonces, estudiantes, profesores, sistemas universitarios, universidades, en fin, y debe permitir interpretar para pronunciarse y comunicarse. Entonces, la evaluación no tiene sentido si solamente se identifican unas características y ya está, porque entonces no es una evaluación, es un diagnóstico. El diagnóstico es una fotografía. La evaluación debe permitirle al evaluado, al estudiante, al profesor, a la comunidad académica, a la universidad, al sistema estatal, mejorar. La evaluación debe permitir el mejoramiento, por eso es que se constituye sobre la base de unas fortalezas y unas oportunidades de mejora, porque las oportunidades de mejora deben permitir avanzar. Entonces, claro, el asunto de la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje pasa normalmente por un barrido conceptual interesante, un barrido conceptual importante. Y ese barrido conceptual importante tiene que ver con las dimensiones, ¿no? O sea, no es un asunto como lo han manifestado mis compañeros hace un rato y como lo han manifestado los mismos profesores asistentes, no es un asunto de la herramienta, ¿cierto? O sea, no es un asunto exclusivamente de de una herramienta, de una app, no, porque pues, o sea, si no estaríamos hablando de tecnócratas, o sea, de técnicos y tecnólogos en el desarrollo de una herramienta. Nosotros somos profesores universitarios, nosotros somos profesores de educación básica, nosotros somos profesores de educación secundaria, profesores de educación media, o sea que el asunto va más allá de manejar una herramienta. La herramienta es el medio, pero la herramienta no es el fin. El fin, lo pedagógico, el fin, por supuesto, lo institucional, lo ético, los recursos de apoyo, la administración, la evaluación, las interfaces, el diseño, todo esto hace parte, pero el centro, lo pedagógico, lo institucional, eso no se nos puede desdibujar. Los profesores tenemos una esencia pedagógica, una esencia epistemológica que no se puede desdibujar a la hora de hablar de una u otra herramienta porque terminamos siendo procedimentales. Entonces, el asunto no es lo procedimental, el asunto es lo conceptual, lo epistemológico, lo deontológico, lo filosófico, y después de ahí vamos empezando a desarrollar algunas aproximaciones que nos permitan llevar eso a la práctica. Eso es distinto. Entonces, por supuesto, indudablemente todos estos aspectos computacionales, tecnológicos, han llevado a profundos desarrollos en el mismo campo de la analítica, como lo estamos viendo en este curso, pero el que está detrás de todo eso es el profesor, el motivador, el instructor y el inductor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde lo táctico, yo quiero hablarles entonces de un enfoque particular que tiene que ver con este camino que estamos recorriendo, ¿cierto? Que en algunos momentos se llama presencialidad digital, porque virtual, 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 pues como que a veces como que todavía no es, pero es una presencialidad digital, unas clases remotas, pero quizás todos estos componentes, más unos entornos virtuales, más unos ambientes virtuales de aprendizaje, pues nos llevan a hablar específicamente de una virtualidad, ¿cierto? Realidad aumentada, realidad extendida, pero en este momento estamos recorriendo un camino. Naturalmente, a raíz de la situación de emergencia que nos ocupa en el mundo entero, pues ha tenido un empujoncito, ¿cierto? Una ayuda extra para poder desarrollar todas estas aproximaciones tecnológicas, pero digamos que estamos recorriendo el camino y algunas instituciones vamos desde la presencialidad digital, ¿cierto? Entonces, los encuentros sincrónicos, pegándole un poquito también a lo sincrónico a veces, las clases remotas, pero ya entonces diseñando todos unos ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, aquí es donde aparece el concepto, ¿cierto? Yo quisiera que en este momento, por favor, ustedes fueran a la aplicación eh, de NerdPod, la que acabo de descargar, para sencillamente hacerles o desarrollarles un ejemplo de esto. Entonces voy a dejar de compartir en este momento y por favor vamos a ir a la aplicación que acaban de descargar en el
en el celular, en el dispositivo móvil, vamos a ir a esa aplicación y yo voy a seguir desarrollando, queridos amigos, voy a seguir desarrollando la presentación desde esa plataforma. Entonces, por favor, vamos a ir todos al dispositivo móvil, a la aplicación que ya descargaron, que es el NERPod. Por favor, vamos a estar ahí y ahí les va a pedir en este momento un código. Les va a pedir un código en este momento para tener el control eh, de la, de la herramienta. Entonces vamos a tratar de hacerlo en este momento. El código de acceso para la herramienta se los voy a dar en este momento, por favor, todos en el dispositivo móvil, todos en el dispositivo móvil. Y el código de acceso para la herramienta es X, todo en mayúscula, va a ser XUN4P, XUN4P, todo en mayúscula, XU, yo también me voy a ingresar en mi dispositivo móvil, XUN4P, todos en la herramienta, por favor, XUN4P. Ahí les va a pedir el nombre, entonces por favor se unen con su nombre. XUN4P. Voy, por favor, que me ayuden ahí colocando el link de acceso a los profesores en el chat de YouTube. Es XUN4P. XUN4P. Perfecto. XUN4P. Correcto, ahí estamos viendo los profesores conectados en XUN4P. Hay algunos profesores y como ustedes pueden ver en el dispositivo móvil, yo voy a seguir la presentación desde el dispositivo móvil. Voy a seguir la presentación, ahí estamos en la diapositiva de Education and Big Data, XUN4P. Entonces, todo el mundo en ese link, XUN4P, XUN4P. Les voy a dar un espacio, un tiempo, ¿cierto? XUN4P. Muy bien, perfecto. Yo creo que estamos ahí. XUN4P. Voy a darles un momento también para que... Perfecto, vamos siguiendo. Entonces, la educación y Big Data. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de las analíticas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, las analíticas de aprendizaje es el enfoque que yo quisiera que privilegiáramos en esta versión gratuita. Lo estamos haciendo, obviamente, con 40 participantes. Podrían servirse los accesos para más participantes, pero digamos que por el momento solamente para que puedan evidenciar en sus dispositivos móviles muy rápidamente, mientras el resto de compañeros se conectan a la siguiente actividad. Entonces, las analíticas de aprendizaje nos permiten de esta manera poder tener un control, un seguimiento pormenorizado del desempeño de nuestros estudiantes, ¿cierto? Estamos hablando de que estas analíticas de aprendizaje nos permiten, discúlpame un momentico, yo voy a tratar de compartir este link, voy a compartir porque hay algunos que no se pudieron conectar, entonces voy a tratar de hablar compartiendo la pantalla del aplicativo web. Entonces, yo creo que aquí se soluciona un poco la ¿Me escucha, profesor Samantha, sí, escucho. Nos han comentado algunos profesores que al parecer la aplicación tiene un límite para el ingreso, entonces no pueden ingresar todos. Correcto, correcto, Samantha, muchas gracias. Tiene un límite de 40 participantes, ¿cierto? Entonces, digamos que yo voy a seguir a unos participantes desde el aplicativo y a otros participantes los voy a seguir desde la presentación que hagamos acá para que puedan ver la interacción digamos, en tiempo real con la aplicación, los que se pudieron conectar en el dispositivo, los primeros 40 y los
pues vamos a seguir naturalmente por acá. Entonces me dicen, por favor, si aquí pueden observar la presentación compartida, ¿cierto? Yo creo que sí. ¿Cierto, Samantha? Sí, señor. La podemos Perfecto. ver. Muy bien. Entonces, estamos aquí. Los que no pudieron por el dispositivo, por temas de restricción de capacidad, entonces vamos a seguirla por acá, ¿vale? Pero entonces, ¿qué quiero yo decirles? Desde el enfoque táctico aparece el tema de las analíticas de aprendizaje. Es un tema que desde hace algunos años ha venido en crecimiento, ha venido desarrollándose de una manera muy interesante, sobre todo por lo que hablamos, por la capacidad computacional, ¿cierto? Entonces, esto ha venido incrementando su uso, también la capacitación, la cualificación, pero sobre todo a nivel de la potencia de los computadores que nos ha permitido generar estas analíticas. Naturalmente vuelve y juega lo que siempre he manifestado. Lo principal, lo fundamental es el concepto alrededor de esto, ¿cierto? El fundamento epistemológico y el fundamento conceptual que hay detrás de esto. Entonces, claro, ya aquí se facilita mucho el asunto porque nosotros estamos hablando que esta analítica del aprendizaje se sustenta sobre la base de la inteligencia de negocios, también un poco el tema de la minería de datos y naturalmente el componente de la, de la evaluación en educación, ¿cierto? O sea, toda la línea disciplinar de la evaluación en educación, más la inteligencia de negocios, más la minería de datos, nos permiten en este momento responder a toda una línea de pensamiento y estructural que se llama la analítica de, digamos, las analíticas del aprendizaje. Entonces, en este sentido, uno podría pensar, ¿cierto?, que las analíticas de aprendizaje, ahorita les voy a hacer un ejemplo de ello, las analíticas de aprendizaje nos permiten, de cierta manera, la recopilación, análisis e informes de datos sobre los estudiantes y el contexto educativo. Imagínense la potencia de esto, queridos y queridas amigas, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje, así como los contextos en los que se produce la aplicación de Learning Analytics en educación. Es una disciplina de conocimiento relativamente nueva y es un caso derivado del empleo de los grandes volúmenes de información. Entonces, ¿qué ocurre con esto que antes no hacíamos? Está el tema de las participaciones en el aula virtual, está el tema de los argumentos en foros, pueden quedar sistematizados, las interacciones en redes sociales, los resultados de las actividades interactivas, es decir, es todo un universo que nos permite acompañar todo este tema de las analíticas de aprendizaje. Entonces, naturalmente voy a, digamos, a retomar todo el asunto desde lo conceptual hasta ir aterrizando en las analíticas. Entonces, ¿qué permite esto? En tiempo real, poder sistematizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Pero ¿quién tiene que construir los resultados de aprendizaje? El profesor, las comunidades académicas, en el marco de la filosofía institucional, en el marco de la misión de una universidad o la misión de un colegio, la misión de una institución. Ahí es donde está realmente el asunto de la construcción de las analíticas, porque el software, como ustedes están viendo, el software puede ser este o puede ser otro, puede ser los formularios o puede ser el software, digamos, es importante para desarrollar esto, pero el sustento, la sustancia de todo esto está en el marco conceptual del asunto. Entonces, permítame, voy a dejar de compartir en este momento y vamos a seguir con la presentación normal, que tenemos programada. Entonces, en este sentido, voy a compartir de nuevo la presentación y me dicen, por favor, si la están observando. Voy a compartirla precisamente en este momento para que me digan si quedamos donde estamos. Bien, entonces estábamos hablando de todo este entorno. Ya otra vez hemos vuelto acá, los que tienen el dispositivo móvil, acabo de terminar la sesión, solamente era una pequeña prueba para que vieran cómo funcionaba el asunto en los dispositivos móviles. Ahorita lo retomaremos ya con una evaluación concreta. Entonces, la medición, recolección, análisis de presentación de datos sobre los alumnos y sus contextos. Les recomiendo mucho que sigan esta sociedad para las analíticas, la investigación de analíticas de aprendizaje, porque, digamos, tienen publicaciones, tienen aspectos, sobre todo a nivel también introductorio, intermedio, sobre este tema, que es un tema interesantísimo, que conjuga, como les he dicho, la inteligencia de negocios, todo el tema de la minería de datos, el análisis de Big Data y el concepto evaluativo, de evaluación de aprendizaje.
Entonces, es muy interesante. Este es un referente, pues, que me parecería importante que de alguna manera lo siguieran, la Society for Learning Analytics Research, porque de alguna manera involucra, pues, todos estos conocimientos. Entonces, ¿qué es la analítica del aprendizaje? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos nosotros en este momento desarrollando? Entonces, es comprender cómo los estudiantes, ¿cierto?, aprenden y cómo se puede optimizar ese proceso de aprendizaje. Se enmarca en la inteligencia de negocios aplicada a la educación, ¿cierto? Y desde una visión institucional, nacional, obviamente, y regional, internacional. Y sobre todo, imagínense esto, los modelos predictivos. Aquí es donde adquiere también un valor importante, ¿cierto? Porque a través de estos modelos se puede determinar, más adelante les mostraré un ejemplo de ello, la posibilidad, imagínense esto, amigas y amigos, la posibilidad, digamos, o qué tanto riesgo hay en que un estudiante pueda perder nuestra asignatura, pueda reprobar nuestra asignatura o en general un plan de estudios a partir de los resultados de aprendizaje y el seguimiento y monitoreo de los resultados de aprendizaje. Se puede hacer, hay modelos, o sea, que la finalidad de esto también son los modelos predictivos y los modelos obviamente no solamente descriptivos, estadísticos, sino la predicción. También cuál es el riesgo. Hay muchas analíticas de aprendizaje que se centran en un camino, en un aspecto fundamental, que es el componente del riesgo hacia la deserción, ¿cierto? Hacia la deserción escolar, la deserción universitaria, y se pueden desarrollar modelos robustos de analítica de aprendizaje para poder determinar, o sea, no solamente en el conglomerado, sino también a nivel individual, los estudiantes, cuál es la probabilidad que tienen de desertar. Imagínense lo interesante. Bueno, son publicaciones, compañeros, relativamente nuevas, como les estoy diciendo. Aquí les dejo el link para aquellas personas que quieran profundizar. Está el journal también of Learning Analytics de esta sociedad, ¿cierto? Que esta sociedad apalanca este journal. Lo pueden encontrar también a disposición en la web. Ahí está el último, o el número más reciente, perdón, ha salido, ¿cierto? Ahí les dejo también el link, lo pueden consultar. Son artículos relativamente cortos, pero con bastante aspectos, pues, para uno analizar. Actualmente está el volumen 7, número 3 de 2020, salió ahorita a finales de diciembre, ¿cierto? O sea, está acabadito, pues, acabadito de salir del horno. Entonces, para que lo puedan revisar también, es bastante interesante. Está desde los conceptos, desde los procedimientos, las técnicas, herramientas, sugerencias de herramientas. Muy interesante. Perfecto. Entonces, hemos hablado de lo estratégico, de lo táctico, ¿cierto? De lo estratégico, de lo táctico. Estratégico nos situamos en un enfoque conceptual, en un enfoque de filosofía institucional, en un enfoque de la evaluación muy rápidamente, por supuesto, desde su sustrato, desde su esencia. Hemos pasado por ahí como derivando, ¿cierto? Todo lo que hablamos desde lo táctico, fundamentalmente referido a analíticas de aprendizaje. Hay muchos más enfoques tácticos que responden a esa estrategia de la cual hablé, pero he tomado, digamos, un camino metodológico para poder ir concretando en una herramienta lo que les voy narrando. Pero hay muchos caminos tácticos, hay muchos caminos estratégicos y, por supuesto, habrá muchos más caminos operacionales. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a hablar desde el operacional. En este entorno de las analíticas de aprendizaje, nosotros podemos encontrar las analíticas de orden descriptivo, las analíticas de orden predictivo y las analíticas de orden prescriptivo, ¿cierto? Entonces, hay algunas herramientas usadas, algunas limitaciones, cuándo se debe usar, pero no me voy a referir paso a paso a cada uno de los elementos de esta tabla, porque por supuesto lo van a tener a disposición, sino quiero muy rápidamente decir que las herramientas, digamos, utilizadas responden a un concepto. En el análisis descriptivo, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer agregación de datos, ¿cierto? Todo el tema de la minería de datos, o sea, lo podemos hacer desde esa perspectiva en herramientas. Lo podemos fundamentalmente también utilizar cuando queremos resumir los resultados, ¿cierto? Cuando se quieren resumir algunas cuestiones descriptivas. Obviamente esto ya es sobre lo que ya pasó normalmente, o sea, no hay ningún carácter, pues, de hacia adelante, sino que es lo que ya pasó y lo estamos describiendo, lo estamos resumiendo. Las analíticas de orden predictivo, cuando se quiere tener, pues, un indicio, hay modelos probabilísticos, por eso dice ahí
modelos estadísticos, ¿cierto? Porque ya involucran más el componente de la probabilidad entonces que los estudiantes hagan esto, tengan esto, probabilidad de obtener esta calificación, los scores, las puntuaciones, como por ejemplo cuando hablamos de teoría de respuesta al ítem, estamos más bien como en este campo descriptivo, predictivo de las analíticas. Y bueno, hay otro campo que ya es las analíticas prescriptivas, ¿cierto? Entonces, aquí ya estamos hablando de heurísticas, incluso de metaheurísticas, de modelos de optimización, pero sobre todo el componente importante es que aquí involucra también la toma de decisiones, ¿cierto? O sea, eh, tienes que tomar, o la idea es que nosotros tomemos decisiones, es decir, no solamente basta con hacer el análisis de lo que pasó, con hacer el análisis de lo que probablemente pasará, sino que además de lo que probablemente pasará, hay que tomar acciones, hay que tomar decisiones, hay que tomar digamos, toda el andamiaje institucional de nosotros como profesores para poder minimizar el impacto de esas probabilidades que estamos observando en el enfoque anterior de las analíticas predictivas. Entonces, es muy interesante el enfoque desde esa perspectiva de las analíticas descriptivas, predictivas y las prescriptivas. La idea es poder llegar y aproximarnos a la estadística descriptiva y a la estadística prescriptiva. Perfecto, sigamos. Perfecto, aquí nosotros tenemos el análisis de la información a través de todo el tema pues de estas analíticas, hemos dicho cómo es el enfoque, ¿cierto? Que normalmente utilizamos, hemos hablado de digamos, de la interacción, de la integración en tiempo real, a largo plazo, digamos que es toda la potencialidad que ustedes pueden ver en herramientas como Kahoot, como algunas que colocamos aquí, pero que el enfoque fundamental, como les he dicho, es el del concepto, o sea, que va más allá, cuál es el concepto, cuál es el desarrollo, qué es lo que estamos haciendo con cada uno de esos elementos. Y por supuesto, entonces aquí aparece una visión muy importante, que es ya poder incidir, motivar el mejoramiento de los resultados de los estudiantes. Ustedes pueden ver ahí una tabla que se desarrolla en el marco de estos procesos de analítica de datos, identifica por estudiante cada una de las notas, cómo le fue, pero esto es en tiempo real, o sea, ya no requiere que el profesor esté, digamos, obviamente hay que desarrollar unos muy buenos instrumentos, pero ya no requiere que el profesor esté dedicado todo el tiempo a ese tipo de aspectos. Bueno, naturalmente entonces aquí aparecen algunas herramientas, ahorita vamos a profundizar en una de ellas si el tiempo nos alcanza, nos faltan alrededor de 20 minutos para terminar esta presentación, entonces si alcanzamos podemos profundizar en una de estas y obviamente después dar el paso a las preguntas. Algunas herramientas gratuitas, dependiendo, obviamente tienen sus limitaciones, esto de gratuito, ya sabemos lo que implica, ¿cierto? O sea, tendrás, si quieres alguna cosita más, pues hay que pagar un poquitico más, si quieres otra funcionalidad hay que pagar otro poquitico más, y digamos que esto de gratuito es relativamente interesante, pero en la medida que quieras profundizar un poquito más, pues hay que tener algún tipo de inversión, pero está Kahoot, Classmarker, Quizzes, Nearpod, ahorita ustedes vieron el aplicativo en Nearpod, Educapay, YouTube, bueno, y hay una serie de herramientas muy interesantes para poder analizar este tipo de asuntos, sobre todo en términos de resultados. Entonces, aquí está un kit de herramientas un poco más pormenorizado. Ustedes pueden apreciar ahí ese kit de herramientas. Tenemos Kahoot, Verso, todas estas herramientas son en teoría, pues gratuitas, ¿cierto? En teoría tienen unos componentes gratuitos, son bastante importantes, sobre todo permiten la interacción en tiempo real. Valdría la pena que ustedes pudieran profundizar en una o en la que quieran, en alguna de ellas, porque son muy interesantes. Obviamente podemos también realimentar alguna experiencia que se tienen. Unas tienen, por ejemplo, unas licencias de número de test al mes, otro el número de usuarios que se pueden conectar, otros de pronto tienen que ver con el tema de los gráficos que se pueden hacer, pero digamos que una buena conjugación de esto y para grupos normalmente de 30, 40 estudiantes funciona muy bien, funciona a la perfección, digamos, estas herramientas, ¿cierto? Entonces vamos a
a seguir en este momento voy a permitirme dejar de compartir para mostrarles ya en esencia otra de las herramientas o mostrarles en tiempo real esta herramienta de la cual ustedes hicieron ahorita una prueba, pero entonces quiero ya mostrarles cómo es el asunto del software por dentro de esta herramienta, ¿cierto? Pero muy brevemente, por supuesto, por las limitaciones del espacio, del tiempo. Entonces, estamos acá en la página de NERPod. Ustedes pueden llegar a esta página sencillamente a través de nerpod.com, ¿cierto? Y aquí van a aparecer todo el visor de los resultados. Se pueden ingresar, amigos, pueden ingresar con su usuario de Gmail, digamos, de las plataformas que tengan, se puede autenticar desde ahí y puede de alguna manera tener algunas ventajas, algunos aspectos que daría la herramienta en función de cómo se autentique. La pueden probar, la pueden analizar, obviamente es una postura, no soy representante de NIRPOD ni nada de eso, entonces ustedes pueden mirar la herramienta que quieran, me parece que tiene algunas utilidades, ¿cierto? Entonces se las quiero mostrar. Aquí tiene todo el visor pues, de las lecciones, tiene la generación de reportes y tiene una biblioteca muy interesante en la cual aparecen, así como hicimos ahorita el tema de la interacción por el dispositivo móvil, acá aparecen una serie de asignaturas, ¿cierto? Asignaturas en las cuales existen este tipo de test ya predeterminados, ¿cierto? Que sería, y que es una visión realmente muy, muy importante y muy interesante pues, para que se pueda explorar. Entonces, y pueden arrastrarse pues estos, por ejemplo, aquí yo arrastré una de las de la vista de Roma, es una visión histórica y le pueden dar aquí, donde estoy cliqueando, le pueden dar participar en vivo en una interacción en Zoom, que los estudiantes participen en vivo, como lo hice yo hace algún rato con los profesores que se conectaron en el dispositivo móvil, o pueden desarrollar el test o la presentación para que el estudiante la vea de manera asincrónica. Entonces, por ejemplo, aquí están mis lecciones y para uno crear una lección es relativamente, digamos, muy, muy intuitivo. Se pueden ir aquí a las lecciones, ¿cierto? A crear lecciones y aquí les va a aparecer todo el componente para crear las lecciones, ¿cierto? Entonces pueden agregar la nueva diapositiva y es lo mismo que van a ver nuestros estudiantes en el celular, como lo hicimos hace un rato, o también a través del link, a través de la página. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos agregar la diapositiva, ¿cierto? Y cuando agregamos esta diapositiva, cuando le decimos agregar nuestra diapositiva, miren lo interesante que es. Nos permite anexar videos, diapositivas. Esto es de contenido, ¿cierto? Entonces, diapositiva, páginas web, este componente que es muy interesante de una visión 3D, el paseo virtual, la simulación, videos, visualizador de PDF, galerías, audio, permite, digamos, asociar todo esto, pero las actividades de aprendizaje, vamos a hacer dentro de un rato una simulación con una de estas, aparece esta que es Time to Time, preguntas abiertas, buscando pares, cuestionarios, el tema de los dibujos, tableros colaborativos, encuestas, y lo pueden hacer ustedes realmente de una manera muy, muy sencilla, muy intuitiva a través de esta herramienta. Y luego, cuando estén ya creadas, lo que hacemos sencillamente es irnos acá a la herramienta. Por ejemplo, el que acabamos de hacer hace un rato era este. Yo lo único que hice aquí fue que les dije participar en vivo. Y entonces aquí ya llegan ustedes, participan en vivo, da por supuesto las orientaciones y este es el código. Entonces cuando yo les dije digiten en su teléfono, en su dispositivo móvil este código, era porque había hecho el ingreso desde esa perspectiva, desde ahí lo había hecho. Entonces es como ustedes pueden ver, es muy interesante. Aquí le dice que si desea salir, bueno, que no queda habilitada la sesión, entonces lo pueden hacer de esa manera. Y digamos que es muy, muy interesante. Entonces, ya en este momento quiero pedirles, solicitarles para los profesores que no alcanzaron a participar ahora, si les parece, para tener pues de alguna manera heterogeneidad en que puedan visualizar el tema de la herramienta. Obviamente que los que participaron y quieran volver a hacerlo están totalmente bienvenidos. Voy
a manera de test, no vayan a pensar que es una evaluación del curso de Educación 4.0, ni mucho menos, sencillamente a manera de interacción, a manera de ejemplo, voy a colocar algunas preguntas de lo que hemos visto en el curso de Educación 4.0. Entonces, por favor, les voy a rogar que se conecten en el dispositivo. Para los compañeros que están en YouTube, tengan en cuenta lo siguiente, les voy a brindar la siguiente información, mucha atención con lo que les voy a decir. Entre el Zoom y YouTube hay un delay, hay un tiempo, digamos, entre lo que yo estoy diciendo aquí en Zoom y lo que va apareciendo en YouTube, de alrededor de 15 segundos. Hay un delay de unos 15, 17 segundos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento que yo accione, supuestamente que usted vea que acciono aquí el aplicativo, que acciono aquí la diapositiva, ya habrán pasado muy seguramente 15 a 17 segundos de tenerlo en el dispositivo móvil para las personas que se van a conectar. Entonces, recomiendo que en esta interacción, si usted está en el dispositivo móvil, si usted es de las personas que va a hacer el ejercicio en el dispositivo móvil, le preste atención a lo que ocurre en el dispositivo móvil y no le preste en un momento, pues, tanta atención a lo que yo estoy diciendo por YouTube, por la transmisión directa, porque si no, la instrucción que yo deba llegar 15 segundos o 17 segundos más tarde. Entonces, para las personas que se van a conectar desde el YouTube, por favor, eh, perdón, desde el dispositivo móvil, las personas que se van a conectar desde su dispositivo móvil, hagan el ejercicio en el dispositivo móvil, hagan el ejercicio en el dispositivo móvil y yo voy compartiéndola acá 15 segundos después, 17 segundos después, se va a ver en YouTube lo que ellos van respondiendo en el dispositivo móvil. Listo, entonces con esto, a partir de este momento, voy a generar aquí en el aplicativo, voy a generar la participación en vivo para que puedan observar 15 segundos después cómo nuestros compañeros van respondiendo. No es que 15 segundos después aparezca la explicación, sino que solamente es el delay entre el Zoom y el YouTube. Entonces le voy a dar participar en vivo en este momento a la evaluación que vamos a hacer. Perfecto. Entonces, aquí en esta evaluación que vamos a hacer aparece este código. Por favor, rápidamente, profesores, vamos a involucrar a aquellos que quieran participar en la experiencia. Vamos a involucrar este código en el dispositivo móvil. Perfecto. Creo que entonces a partir de este momento, para los profesores que ya están conectados, que ya están conectados, vamos a darle unos tiempos, por sobre todo este tema del delay, ¿cierto? Entonces, mientras se van conectando al dispositivo móvil con el mismo protocolo que hace un rato anuncié, con ese mismo código de acceso, el código de acceso es T, todo en mayúscula, TAM4N, 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 TAM4N. Ese es el código de acceso. Entonces voy a dar sencillamente unos segundos para, ya se ha llenado, aquí como pueden ver, me mencionó que ya están los 40 de la versión de prueba. Obviamente uno puede ampliar el rango pues para hacer este tipo de cosas en la medida que uno pueda también incrementar pues su licencia, ¿cierto? Entonces voy a arrancar con las preguntas. Repito, los profesores que están en el aplicativo, solamente cerciórense de lo que aparece en el aplicativo. Voy a arrancar en este momento. Entonces, aquí pueden observar ustedes la primera pregunta. Este se llama cómo es, digamos, un punteo para subir la colina. Ustedes le dan aquí continuar y automáticamente les va a aparecer la versión. Les dice que tienen que seleccionar un avatar en este momento. Les está diciendo que seleccionen el avatar. Por favor, coloquen el avatar en su dispositivo y le dan Start.
Ahí estamos esperando. Miren todos los compañeros cómo están interactuando de la manera tan interesante. Ahí van llegando todos nuestros colegas, todos nuestros amigos. Ustedes lo pueden ver. Ahí están. Y a partir de este momento, entonces, cuando ya llegan nuestros compañeros, estamos listos para empezar con las preguntas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con las preguntas, vamos a empezar este Time to Climb con las preguntas. Vamos a ver. Entonces aparecen las preguntas. A partir de este momento, entonces, cuando ya llegan, ahí están viendo ustedes los nombres de los compañeros y él va rotando al siguiente Time to Climb. Ven ustedes la grilla y aparece la siguiente pregunta en este momento. Entonces, pueden ir contestándola y les da normalmente 30 segundos. Por eso hablaba yo del delay entre lo que estamos viendo en Zoom y lo que estamos viendo en YouTube en este momento. Ahí empieza el tiempo a descender, tenemos un tiempo determinado y nos va mostrando quién es la persona que va liderando el Time to Climb. Ya se acaba la actividad y seguimos con la siguiente pregunta. Entonces, por favor, atentos con la siguiente pregunta, compañeros. Ahí ustedes pueden ver cómo se va desarrollando todo el tema. Los compañeros que en este momento están en los dispositivos móviles están diligenciando las preguntas y ahí se puede ver los scores de cada uno de los compañeros, los puntajes. Estas son sencillamente 4 preguntas que fueron desarrolladas en ese Time to Climb de una manera muy interactiva, muy amena, pero obviamente pues se le puede ir robusteciendo a medida que va pasando el tiempo. Por favor, los compañeros que están en el dispositivo móvil, prestarle atención al dispositivo móvil más que a lo que voy diciendo en este momento en YouTube para poder tener una interacción en tiempo real. Perfecto. Ahí, como ustedes pueden observar, aparece el mensaje de Nice Work y pueden ver ustedes mismos en su pantalla que la persona que nos ganó en este Time to Climb es Andrés, ¿cierto? Seguido por Orlando y por Rosario. Pueden alcanzar a observar en tanto en lo que yo les estoy presentando aquí en el visor del profesor como en el visor del estudiante. A continuación voy a formular la siguiente pregunta, ¿cierto? La siguiente pregunta. Aquí tengo a todos los compañeros que están conectados en este momento, están todos los compañeros y la pregunta es, ¿cuál es la principal reflexión que usted tiene desde el punto de vista pedagógico de la transformación digital? ¿Cuál es la principal reflexión que usted tiene desde el punto de vista pedagógico de la transformación digital? En este momento, los compañeros que están desde el dispositivo móvil pueden hacerlo en 2 formas. Uno, escribiendo sus comentarios sobre el punto de vista pedagógico y la transformación digital. Número 2, se puede dejar habilitada la opción para que nuestros estudiantes, a través del audio, puedan dejarnos un mensaje. Aquí el profesor naturalmente está observando si las personas responden, si no responden. Hagámoslo, si les parece, de una manera no tan elaborada, la reflexión, ¿cierto? Sino algo muy sencillo para que podamos ver también aquí cómo se va interactuando, ¿cierto? Aquí están todos los compañeros.
Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que nos dijo Oscar, el profesor Oscar Leonardo, permite acceso a muchos estudiantes en diferentes momentos. Se puede compartir esta percepción también, se puede compartir con el resto de compañeros, es muy buena siempre y cuando se sepa conducir adecuadamente, nos dice la profesora Patricia, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos el visor de cada uno de los resultados. Voy a dar por el tema del tiempo, del delay entre el, como les he dicho, entre el Zoom y el YouTube, voy a dar unos 15 segundos adicionales para que nuestros compañeros puedan terminar de depositar sus comentarios acá. Pero los que están siguiendo la transmisión pueden ver que los compañeros desde sus dispositivos móviles pueden en este momento responder, ¿cierto? Entonces aquí está este profesor, nos dice que está probando, ¿cierto? Así cada uno de ustedes puede desarrollar, es muy buena siempre y cuando se sepa conducir adecuadamente. La educación debe ir adelante en su propia evolución, ¿cierto? Nos dice la profesora Claudia, y ya tenemos buena parte de los comentarios acá y los vamos almacenando. La transformación es una interesante reflexión que nos hace también el profesor Carlos, como todas las anteriores, nos dice la transformación no fue el problema, fue el cambio brusco, ¿cierto? Porque de alguna manera nuestras instituciones venían en ese trabajo, no había marco estratégico de desarrollo que no involucrara esto, ¿cierto? Todas las instituciones teníamos este marco estratégico o estas planeaciones hace 20 años, 15 años de la formación digital, de los entornos virtuales, de los programas virtuales, de las otras modalidades. Esto lo habíamos hablado hace muchos, muchos años. Bien, entonces aquí yo creo que podemos seguir adelante. Es una oportunidad de mejora de la educación, enriquece la práctica pedagógica. A partir de este momento voy, por supuesto, a seguir para que los compañeros puedan seguir interactuando y podamos seguir probando la herramienta. Entonces, ahí les aparece un cuestionario en las preguntas, ¿cierto? Las preguntas, les aparece ahí un cuestionario con cada una de las preguntas. Les pediré el favor que los que están en el dispositivo móvil nos diligencien este cuestionario para los que estamos siguiendo toda la transmisión desde YouTube podamos ver cómo los profesores interactúan en ese cuestionario. Entonces vamos a dar unos segundos para que se pueda diligenciar esta información y ustedes vean cómo va corriendo aquí la analítica. Muy bien. Entonces tenemos las primeras asuntos. Miren que lo que aparece en el cuestionario para los demás compañeros, lo que aparece es los aspectos claves de la educación 4.0 efectiva son, ¿cierto? Y aparece A, que se enseña, B, el uso de las tecnologías educativas, C, cómo se enseña, D, las creencias epistemológicas sobre la educación de quienes educan y quienes aprenden, E, que cada profesor en su asignatura logre desarrollar una competencia completa. Esas son las preguntas que en este momento se han hecho a los estudiantes. Entonces, los estudiantes la van contestando en sus dispositivos móviles. Aquí tenemos entonces muchos. Señala de paso cuáles de estas son las adecuadas, cuáles de estas deberían fortalecerse. Obviamente, naturalmente, es un ejemplo, solamente es un ejemplo para mostrarles cómo funciona esta herramienta. Seguimos con la otra, seguimos, en este momento voy a accionar para seguir con la siguiente pregunta, para que podamos ver y para que podamos pasar al uso de las analíticas. Como ustedes pueden ver aquí, también esta es una encuesta que se puede hacer en relación al uso de apps como herramienta de la educación 4.0, indique qué afirmaciones son verdaderas, ¿cierto? Entonces aquí los estudiantes van a seleccionar las afirmaciones que consideren que son verdaderas. Ya esta sería el último de los ejercicios. El desarrollo de apps es un campo emergente con muchas posibilidades. Las herramientas para desarrollar las apps son prohibitivas desde el punto de vista económico. El proceso de diseño es complejo, pero existen estándares que facilitan esta tarea. De la ciencia de datos y la inteligencia artificial favorecen la creación de nuevas y mejores apps. Repito, las opciones que tenemos aquí en relación al uso de apps como herramienta de la educación 4.0 indica que afirmaciones son verdaderas. Las opciones que tenemos: A, el desarrollo de apps es un campo emergente con muchas posibilidades. B, las herramientas para desarrollar las apps son prohibitivas desde el punto de vista económico. C, el proceso de diseño es complejo, pero existen estándares que facilitan esta tarea. D, la ciencia de datos y la inteligencia artificial
favorecen la creación de nuevas y mejores apps. Esas son las, digamos, las encuestas que tenemos acá, y nosotros podemos ver cómo los profesores y cómo ustedes en este momento van participando de la herramienta. Perfecto, voy a seguir a continuación con la siguiente pregunta, ¿cierto? Vamos a seguir aquí. Esta ya es la última pregunta, por favor, para que la diligencien. Esta es la última pregunta del cuestionario que hicimos. Obviamente, como les he dicho, no tiene que ver esto con la evaluación del curso. Naturalmente es un asunto de capacidad y de poder evidenciar cómo funciona la herramienta, pero no vayan a pensar pues que estamos evaluando los conocimientos del curso de Educación 4.0. Sencillamente un ejemplo muy práctico de cómo funciona el asunto, y más allá de eso, de cómo funciona, más allá de eso es que quiero mostrarles que la herramienta permite generar algunas analíticas de desempeño y algunas analíticas de aprendizaje. Solamente les voy a pedir unos 5 o 10 minutitos más de la hora, pues, de terminación de la conferencia para poder ya presentarles una visión totalmente integral de lo que son las analíticas de aprendizaje según las percepciones de los profesores. Aquí algunos de nuestros compañeros profesores ya han venido diligenciando. Ustedes ven cómo va llenándose este circulito en la medida que se privilegia la participación. Nosotros podemos también esconder los nombres de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, si se quiere, se puede esconder los nombres para que no tenga pues, ningún tema de, digamos, de pronto de timidez para no participar, porque se ve el nombre, en fin. Entonces, aquí podemos poner los nombres de los participantes, los podemos habilitar de nuevo para poder ver cómo se desarrolla el asunto. Repito, las distancias en la educación virtual son para las personas que no tienen el formulario y que no están desarrollándolo en el computador, en el equipo, en el dispositivo móvil. Las respuestas son, las distancias en la educación virtual son A, internacional y psicológica; B, geográfica y transitiva; C, física y transaccional; D, local e internacional; E, geolocal y transaccional. Las distancias en la educación virtual son A, internacional y psicológica; B, geográfica y transitiva; C, física y transaccional; D, local e internacional; y G, geolocal, y E, geolocal y transaccional. Bueno, ustedes pueden ver aquí la participación de nuestros compañeros. Ya hay una nutrida participación. Ustedes pueden ver cómo en este momento pues se ha hecho toda el tema de la colecta de datos. Nuestros compañeros, muchísimas gracias por haber colaborado. Como les he dicho, hay un... ¿Sí? ¿Perdón? Profesor Jesús, le quedan 3 minutos para terminar su intervención. Sí, estoy terminando. Dame cinco minuticos para poder desarrollar lo de la analítica de aprendizaje y termino. Perfecto. Okay, ya rápidamente termino. Muchas gracias. Bien, queridos compañeros, aquí hemos visto entonces cómo terminamos el asunto de la recolección de la información. Le vamos a dar, en este preciso momento, nos pregunta que si queremos finalizar sesión o si vamos a los reportes. Vamos a decirle que vamos a ir a los reportes. Y nos dice que un reporte evaluativo de esta sesión se enviará también a mi correo electrónico, ¿cierto? Entonces yo le digo que ok, y en este momento entonces vamos a proceder a finalizar la sesión y queda toda la colecta de datos desarrollada. Normalmente podemos ir aquí a los reportes de la información en la prueba que hicimos y vamos a encontrar aquí la analítica de todo este asunto. Y aquí es donde quiero centrarme. Unas analíticas, por supuesto, de entrada, pero pues nos pueden ayudar también a la labor de desarrollo, digamos, de las interpretaciones y todo esto. Entonces dice, participación de estudiantes, la tasa de respuestas correctas, aquí están los estudiantes, cómo contestaron, está totalmente sistematizado, como ustedes pueden ver, por el nombre de los estudiantes, pero además si queremos saber en el cuestionario cómo les fue a los estudiantes, aquí aparece la descripción de los cuestionarios, cómo les fue a los estudiantes en cada una de las preguntas, cuál fue el rendimiento, qué fue lo que dijeron en la encuesta. También aparece lo mismo, cuando hicimos la encuesta, cómo fue la distribución, las respuestas, el texto libre que colocamos
en algún momento pues las respuestas que nos dieron los compañeros, ¿cierto? El time to climb también existe la posibilidad en el time to climb, que fue la carrera que hicimos, existe la posibilidad de tener informes pormenorizados de cómo le fueron a los estudiantes, cuántos puntos sacaron en el time to climb, por cada una de las preguntas, está la analítica, las respuestas que dieron, cuántas respuestas correctas, cuántas respuestas erradas, los puntos, y bueno, hay un universo interesante aquí para todo el tema de las analíticas de aprendizaje. Obviamente esto tiene muchas más cosas para hacerle. Yo quería sencillamente hacer un ejemplo muy inicial, muy básico del asunto de las analíticas de aprendizaje, pero sobre todo mostrando la gran potencialidad que existe en el marco de los análisis de estas analíticas de aprendizaje. O sea, en el marco de estos análisis de analíticas de aprendizaje tenemos un campo infinito de hacer cosas muy interesantes y que, como lo he dicho, estos reportes o este diligenciamiento son una herramienta, ¿cierto? Tienen que ser visto como una herramienta porque finalmente lo interesante de todo esto ocurre es cuando nosotros, de una manera, de una aproximación cualitativa, también permitimos que los estudiantes conozcan sus fortalezas, pero también sus oportunidades de mejora. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir aquí y finalmente ya para rematar con la última parte de la presentación en el tiempo que tengo, terminar por supuesto, la intervención. Bien, estábamos viendo el tema de las herramientas, ¿cierto? Y vimos un aplicativo, una aplicación muy interesante desde Nearpod, de cómo hacerlo en tiempo real a través de un dispositivo móvil. Igual está abierto, pues, todo esto. Aquí hay una herramienta que les voy a pedir que después puedan consultar. Es este de un sistema también que permite la prevención de la deserción de estudiantes. Por ejemplo, ustedes ven aquí el riesgo de fallar o el riesgo de pérdida de la asignatura de los estudiantes, y aquí los resultados finales es un poco en estos modelos predictivos que yo hablaba en los niveles, análisis descriptivo, análisis predictivo y todo el análisis, pues, el componente ya de hacer la toma de decisiones. Bueno, finalmente, profesores, ya con esto para finalizar, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por generar redes de trabajo permanente, por redes de trabajo conjunto, por tomarse tan en serio este papel. Y sobre todo yo quiero dejar un mensaje final, y es que los profesores afectan a la eternidad. Nadie puede decir dónde se termina su influencia. Los profesores afectan a la eternidad. Nadie puede decir dónde se termina su influencia. Eso es lo que son cada uno de ustedes, profesores, profesoras. Muchísimas gracias por en estos tiempos de vicisitud, de emergencia sanitaria, de tanta complejidad, pasar de ser profesores a psicólogos, a sociólogos, a compañeros permanentes en el aprendizaje de los estudiantes. Y muchísimas gracias porque sobre ustedes descansa que nuestros sistemas educativos continúen con tanta calidad. Muchas gracias por la oportunidad y que